Estimados hermanos y hermanas, saludarles muy cariñosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos volvemos a reencontrar ya en esta quinta parte, esperando, ¿cierto?, ir concluyendo este pequeño estudio que hemos hecho de el libro del apóstol San Judas. Hemos compartido muchas cosas ya, hemos podido indagar en varios temas que nos presenta este libro para retratarnos eh, el aspecto, el carácter de los falsos maestros y cómo también, cierto, promueven sus falsas doctrinas dentro del pueblo de Dios. También hemos visto que el caer en estas falsas doctrinas trae consecuencias muy graves para la iglesia de Dios, como por ejemplo poner en riesgo nuestra salvación. Tenemos que siempre, hermanos, recordar de que un falso maestro es un emisario de Satanás. Los apóstoles decían que estos hombres habían salido de la iglesia, ¿cierto? Eran de la iglesia, pero por el camino se habían desviado. Algo les había sucedido en el caminar del evangelio y habían, como dice la palabra de Dios, apostatado de la fe. O sea, habían ido en pos de cosas que eran contrarias a lo que el Señor Jesucristo había enseñado. Entonces es muy lamentable que esto sucediera, pero ¿por qué? Yo siempre medito por qué los apóstoles del Señor siempre hacían tanto hincapié a las iglesias cuando ellos escribían acerca de estos falsos maestros. Si ustedes se dan cuenta, el mismo Señor Jesucristo, cuando Él estaba próximo a la víspera de su muerte, Él profetiza, ¿cierto?, acerca de los acontecimientos finales del fin del mundo. Y una de las cosas que el Señor más habló fue de falsos profetas, fue de falsos cristos, ¿cierto? O sea, personas que iban a tener el carácter de promover la salvación de parte de Dios, ¿cierto? Iban a tener la apariencia de hombres piadosos y la verdad es que todo esto que el Señor venía diciendo y que posteriormente recalcaron tanto sus apóstoles es algo que se ha ido cumpliendo a cabalidad, hermano. Totalmente la escritura del Señor se cumple. Y la enseñanza hoy en día es para nosotros que somos esta generación que cada vez se está acercando más a los tiempos finales y es donde nosotros somos los que más deberíamos preocuparnos de estas falsas doctrinas y de todos estos falsos maestros que han salido por el mundo, como lo dice la palabra del Señor. La verdad es que hay que siempre estar perseverando en la palabra de Dios, la única herramienta que nosotros tenemos y arma que tenemos para poder nosotros defendernos y contender, ¿cierto?, por la fe que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo, es la palabra de Dios. No tenemos, ¿cierto?, otra herramienta, no tenemos otra arma para nosotros combatir, para detectar todas estas cosas y para poder estar apercibidos de parte de Dios. Entonces que el Señor nos sea ayudando y nos sea bendiciendo para poder también ir culminando este estudio. Y vamos a leer en el versículo 12, retomando, ¿cierto?, la lectura
de el video pasado. Terminamos en el versículo 12 y ahora entonces leeremos la carta del apóstol San Judas a partir del versículo 12 en adelante. Y vamos a hacer una lectura de varios versículos. Y dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está preservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Bien, hermanos, hermanas, como podemos darnos cuenta, ¿cierto?, de esta lectura, el apóstol a la verdad es que no se guarda nada. No se guarda nada para identificar, ¿cierto?, a los falsos maestros. Y también deja muy expuesto el carácter de estas personas y cómo estas personas, ¿cierto?, se relacionan dentro del pueblo de Dios. Es por eso que yo comencé diciendo que estas personas, si bien es cierto, la palabra de Dios nos decía al principio de este mensaje que habían entrado encubiertamente dentro del pueblo de Dios. Y esto el Señor nos dice a nosotros, hermano, porque ya nos venía advirtiendo que iba a ser muy difícil detectar a estas personas dentro del pueblo de Dios, hermano. No iba a ser cosa sencilla tener que detectar a un falso maestro dentro de una congregación o dentro del mundo religioso que nosotros tenemos hoy en día. Recuerden ustedes, hermanos, que cierto, la religiosidad, el entorno religioso en el cual nosotros vivimos, no solamente está limitado a nuestro entorno cercano. Por ejemplo, si nosotros participamos de una iglesia local o de alguna congregación, no solamente será posible que nosotros nos vayamos a encontrar con un falso maestro, un falso profeta dentro de nuestro círculo más cercano, sino que hoy en día, hermano, es solamente cosa de poder encontrar, ¿cierto?, en el internet. Hay tanto material hoy en día, hay tantos hombres que predican la palabra de Dios, hay tantos hombres que hablan, mujeres que hablan de la palabra de Dios, pero la verdad es que usted encuentra toneladas de horas de información, de predicaciones, pero de todas esas toneladas que hay de fácil acceso para poder uno, ¿cierto?, tener que consumir, es muy difícil que usted vaya a encontrar algo que realmente es inspirado de parte de Dios. Hoy en día es una constante ver tanta desviación de las escrituras. Es una constante hoy en día ver cómo los hombres y las mujeres religiosos todos se han desviado completamente de la sana doctrina la cual el Señor Jesucristo a nosotros nos trajo. Entonces,
Es por eso que la palabra de Dios a nosotros nos decía que estos hombres iban a entrar, ¿cierto?, como camufladamente dentro de la iglesia, porque iban a tener aspecto de ser verdaderos siervos de Dios. Algunos hablan con mucha sabiduría, muchos aparentan ser fieles siervos de Dios, pero la verdad es que engañan a muchas personas y sobre todo engañan a los que son niños en lo que es el conocimiento de Dios. Por eso es que también el apóstol nos dice a nosotros que nosotros seamos niños, hermanos, en la maldad, que tengamos un corazón de niño en hacer el mal, ¿cierto? Que no hagamos el mal a nuestros hermanos. Pero nos dice que seamos adultos, que seamos maduros en el conocimiento del Señor, hermano. Porque hoy en día usted encuentra un mundo de congregaciones, hermano, inmensa, gente, hermano, totalmente turbada, llevada de un lugar a otro, todas siguiendo a falsos maestros, a falsos profetas, hermano. Pero ¿por qué la gente hay tanto engaño y por qué la gente cae tan fácilmente en el engaño hoy en día, hermano? Sabe que la verdad es que no es culpa de los falsos maestros, porque a la verdad es que los falsos maestros solamente están haciendo su pega, por hermano. Los falsos maestros están cumpliendo con el propósito para el cual han sido predestinados. En realidad la responsabilidad de caer en esto, hermano, es del propio pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios no se ha preparado en la palabra de Dios. El pueblo de Dios no le ha interesado el examinar la palabra de Dios, hermano. Cuando la palabra misma nos dice escudriñad las escrituras. Busquen en la escritura, nos dice el Señor, hermano. Pero la congregación, el pueblo de Dios de hoy en día ha descuidado completamente, hermano, la palabra del Señor. Y es por eso que la gente hoy en día es tan engañada. Hoy en día se cumple la palabra que el Señor dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque cuando el pueblo de Dios, hermano, conoce a su Dios, entonces el pueblo de Dios sigue a su Dios, reconoce la voz de Dios y va en pos del verdadero Dios. Pero cuando el pueblo de Dios no conoce, hermano, al verdadero Dios, entonces es una fácil presa para Satanás, el diablo. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque si ustedes en este momento están escuchando este mensaje, es porque ustedes han tomado interés en la palabra de Dios. Y serán bienaventurados delante de Dios, hermanos, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermano, es la que nos guía a nosotros a la verdad y a la justicia. Y recuerden, hermano, que el Señor mismo, Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Por tanto, hermano, qué importante es que pasemos tiempo con el Señor. Qué importante es que le conozcamos a nuestro Dios, hermano. Qué importante es que entremos en la intimidad de nuestro cuarto, de nuestra habitación, hermano, y que nos comuniquemos con el Señor. Que le digamos al Señor: háblame, Dios mío, por tu palabra, porque tú me has dejado tu palabra como herencia perpetua, Señor, para que yo pueda crecer, Dios mío, en ti y pueda conocerte. Entonces, hermano, esto es realmente lo que a nosotros nos hace bien. Tal vez si escuchamos a algún predicador, algún profeta, algún pastor, tal vez nosotros, hermanos, vamos a encontrar cosas buenas y vamos a encontrar cosas malas en sus predicaciones. Pero ¿sabe dónde no vamos a encontrar nada malo, nada extraviado, nada ajeno? Es solamente directamente nosotros abriendo la puerta, que es las tapas de este libro santo que es la palabra de Dios. Ahí está la verdad, ahí está la justicia, el conocimiento, hermano.
Y es ahí donde nosotros tenemos que entrar. Y digo, es tan difícil reconocer a los falsos profetas, hermano, y las falsas doctrinas, porque sabe que Satanás es experto en tener que hacer las cosas con sagacidad, con astucia, pues, hermano. Y sabe que Satanás, cuando a usted le ofrece un engaño, no se lo ofrece abiertamente, sino que los engaños de Satanás, hermano, están mezclados con la palabra de Dios. El engaño del diablo está mezclado con la verdad de la palabra de Dios, hermano. Satanás no nos lanza a nosotros un engaño abierto, porque si fuese abiertamente planteado el engaño, entonces quizás sería fácil reconocerlo. Pero el diablo se la ha ingeniado, hermano, para que estos falsos maestros y falsos profetas también, hermano, exhorten la palabra de Dios, pero entregando mentiras mezcladas con verdad, hermano. Y Satanás es experto en llevar a cabo esta estrategia, hermano. Por eso es tan difícil a veces reconocer, hermano, una falsa doctrina, o cuando un hombre está hablando fuera de la palabra de Dios o fuera de la santa doctrina de nuestro Señor. Es por eso que hoy, hermano, yo hago el llamado a buscar en la palabra de Dios, a compenetrarnos nosotros en la palabra de Dios, porque esto será lo único, hermano, que a nosotros nos dará una herramienta para poder contender contra todas estas cosas. Nótense, hermanos, que hoy en día mucha gente, como he dicho, está siguiendo a falsos pastores, falsos profetas, hermanos, falsos maestros. Pero multitudes de gente, hermano. Por eso, para que se cumpla la palabra de Dios que dice que muchos van por el camino ancho, hermanos, pero muy pocos son los que entran por la puerta que es estrecha, hermano. Vean ustedes cómo la gente hoy en día, por su propia concupiscencia, por sus propios deseos, han caído en las garras de Satanás y en los engaños de Satanás. Porque lamentablemente hoy en día, hermano, el pueblo de Dios está buscando cualquier cosa, pero menos la salvación de parte de Jesucristo. Hoy en día el pueblo de Dios ha puesto su mente y su corazón en cualquier cosa, pero menos en el sacrificio santo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, que es la obra más grande, la cual fundó el cimiento que Él nos trajo para nuestras vidas. Y no es nada más que el amor del Santo Espíritu de Dios. Por lo tanto, hermano, hoy en día la gente está siguiendo, ¿cierto?, las predicaciones que los conducen al dinero, a adquirir el dinero, a las sanidades materiales de la carne, a la prosperidad humana. Porque cuando le predican a la gente de todas estas cosas, hermano, es como que si estuvieran repartiendo plata, como que estuvieran repartiendo dinero. Y noten ustedes, fíjense ustedes, hermanos, que la gente no se mueve por causa de la salvación. La gente no se mueve por amor a Dios. La gente se mueve por el amor a las cosas materiales. Y este es el error más grande de todo, hermano, porque de esta manera Satanás tiene cautivo al mundo entero hoy en día. El hombre de hoy en día está completamente volcado, hermano, al materialismo de la vida que Satanás hoy en día nos ofrece. Y Satanás nos ha expuesto una mesa llena de bandejas con banquetes de materialismo, hermano, de cosas materiales, de cosas que nos van a empapar de materialismo, nos van a atar, nos van a encadenar a este cuerpo material, hermano. Porque el diablo no quiere que nosotros, hermano, entremos al mundo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros entramos al mundo espiritual de Dios, entonces al diablo se le acabó la fiesta, hermano.
entonces al diablo, hermano, se le acabó el señorío. Porque cuando el pueblo de Dios, hermano, busca al Señor su Dios en espíritu, entonces el Espíritu Santo de Dios se empieza a manifestar, hermano. Y viene aquel espíritu que mueve los corazones, hermano, y hace lo que el hombre no tiene capacidad de hacer. Cuando Jesucristo gobierna a su iglesia y toma el timón de su santo templo, hermano, entonces usted ya no es usted, sino que es el Espíritu de Dios en nosotros. Para que se cumpla la palabra del apóstol que dice, ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí. Pero hoy en día, hermano, en la gran mayoría del pueblo religioso, esta palabra no se cumple, porque no es el Espíritu de Dios que vive en los corazones de la gente, hermano, sino que es el espíritu del hombre terrenal, de la mujer carnal, que busca lo suyo propio, hermano, lo que no le conviene, lo que no le da ninguna garantía hacia la divina y bendita salvación que nuestro Señor Jesucristo compró con el precio más grande que nadie ha podido pagar nunca, jamás en la historia del ser humano, que es nada más y nada menos que su sangre preciosa y bendita. Que el Señor nos ayude y que Él nos incline, que Él nos sensibilice el corazón, hermano, para apreciar lo que Él ha hecho por nosotros, de tal manera que nosotros ya no le prestemos más oído a lo que es del enemigo, sino que busquemos, hermano, la salvación más grande que el Señor nos ha dado por regalo y por herencia perpetua. El versículo 12 dice, estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Sabe, hermano, que un ágape o los ágapes de la iglesia, hermano, era esa comunión, esa armonía, hermano, en el amor del Señor, en donde se movía la iglesia primera, en donde se mueve la iglesia del Señor? ¿Se ha dado cuenta usted, hermano y hermana, que cuando hay comunión, hay unanimidad dentro de nosotros como pueblo de Dios? ¿Se da cuenta usted que el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en medio de nosotros? ¿Han comprobado ustedes, hermanos, que cuando nosotros estamos con un corazón dispuesto y el amor de Dios inunda nuestros corazones, hermanos, se han dado cuenta que el amor de Jesucristo se transmite a través de nosotros, hermanos, los unos con los otros? ¿Han comprobado ustedes, hermanos, que ese amor puro y sincero de parte de Dios, Dios lo revela a nosotros en nuestros corazones? Y nosotros sentimos ese verdadero amor hacia nuestros hermanos, hermanos. Y experimentamos algo que nosotros nunca fuimos capaces de sentir en nuestra vida pasada porque no conocíamos el amor de Dios. Bueno, esto, hermano, es la sensación de el ágape que Dios a nosotros nos ha entregado, hermano. Dios nos ha dado su amor como iglesia para que nosotros vivamos en su amor, hermano, y para que vivamos bien en el amor de Dios. Y cuando estamos todos alineados en este amor, hermano, el Espíritu de Dios se siente libre, hermano, en medio de nosotros. El Espíritu de Dios, hermano, se regocija en medio de su pueblo, hermano. Por eso, hermano, que cuando nosotros nos reunimos para alabar el nombre de Dios, hermano, la palabra de Dios dice que los hijos de Sión se gozan en el Rey de Israel, hermano, en Jesucristo. Es porque todos, hermano, hemos comprendido cuánto Dios nos ha amado a nosotros y por lo tanto nosotros tenemos que amarnos de la misma manera los unos a los otros. Pero es difícil, hermano, es difícil alcanzar esto,
porque siempre hay cizaña en medio del pueblo de Dios, hermano. Y es por eso que la palabra de Dios nos dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Saben, hermanos, que cuando el Señor tenía su creación celestial en el cielo y a todos esos millares de ángeles que Él creó, hermano, en el cielo había una sensación, hermano, de hermandad y de comunión, pero que usted no ha podido nunca todavía entender, porque nosotros tenemos que llegar allá para poder comprender lo que se siente ahí en ese lugar, hermano. Pero había, hermano, el amor de Dios inundaba los corazones de los ángeles por doquier, hermano. Era vivir en el pleno gozo del Señor, vivir en el cielo, hermano. Pero sabe, hermano, que la cizaña se originó en el corazón de Satanás, hermano, y empezó a manchar el ágape que Dios le había dado a los santos ángeles de Dios, hermano. Y empezó a manchar, hermano, y esto es como el dicho que dice que una manzana pudre al cajón, hermano, porque este Satanás, hermano, empezó a manchar a todos los demás ángeles, hermano. Fue tanto, hermano, tanto la corrosión, fue tanto la contaminación que trajo esta semilla del mal en el cielo, hermano, que el Satanás estaba manchando a gran cantidad de los ángeles. Tanto así, hermano, que el Señor tuvo que tomar carta en el asunto y tuvo que desechar, hermano, a aquellos ángeles que se rebelaron en contra de él. Este tema ya lo vimos, hermanos, pero noten ustedes por qué el apóstol los ponía estos ejemplos a nosotros, porque a nosotros aquí en la tierra no iba a pasar lo mismo, hermano, dentro de la iglesia de Dios, dentro del pueblo de Dios, hermano. Apenas nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó y instauró a su iglesia, apenas Él le dio poder a su iglesia, apenas Él mandó a su Espíritu Santo y fundó, hermano, a sus iglesias, ya Satanás, el diablo, empezó a contaminar, hermano, de una y de otra manera al pueblo de Dios. Porque Satanás está preocupado en el pueblo de Dios, hermano. Satanás no está preocupado en los de afuera. Satanás está preocupado en los que a él le pueden hacer daño y a su reino, hermano, de cadena. Satanás está preocupado, hermano, en aquel siervo y aquella sierva de Dios que se levanta con poder y con potencia de parte de Dios, hermano, con decisión para buscar a Dios, para servirle y para ganar almas para Dios. Es en contra de aquel que se va a levantar Satanás, el diablo, hermano, porque ese es el que le hace daño a Satanás. Ese es el que le quita el sueño a Satanás, hermano. Ese es el que despierta la locura de Satanás, el diablo, hermano. Es por eso, hermano, que el enemigo se levanta y el enemigo ensucia al pueblo de Dios, ensucia, mancha al pueblo de Dios, hermano. Por eso que la palabra de Dios aquí nos dice que estos falsos maestros son manchas en vuestros ágapes, hermano. Ensucian el amor de Dios, ensucian la comunión que nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener lo uno a lo otro. Atacan lo más sensible que es de parte de Dios, hermano. Atacan el cimiento de la palabra de Dios, que es que nos amemos los unos a los otros, hermano. Porque Satanás sabe que el arma más potente que tiene nuestro Señor Jesucristo es su amor. Porque el amor de Dios es el que vence al mundo y sobrepasa todas las barreras, hermanos. Con el amor de Dios los pecadores se arrepienten. Con el amor de Dios el pueblo de Dios se reconcilia, hermano. Con el amor de Dios el pueblo de Dios recibe consolación y preparación para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero Satanás, hermano, quiere impedir a toda costa el plan de nuestro Señor. Pero a Dios gracia y a Él sea la gloria y la honra, porque Satanás no podrá nunca, hermano, confrontar y derrotar a la iglesia de nuestro Señor, que es columna y baluarte de la verdad. Que el Señor nos bendiga. Estos son manchas en vuestro ágape, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. ¿Saben ustedes, hermanos, que Jesucristo es nuestro buen pastor? Y Él dice que Él nos guiará a corrientes de agua, de vida, y nos pastoreará sobre delicados pastos, hermano.
La palabra de Dios nos dice que Él, hermano, es quien nos cuida, nos guarda, hermano. Por eso los apóstoles dicen que nosotros estamos guardados en Jesucristo, hermano. Él es el que nos pastorea a nosotros, hermano. Él nos pastorea en su amor. El alimento de Él es su amor, hermano. Pero sabe que estos falsos profetas y falsos apóstoles, falsos maestros, hermano, sabe que en medio del pueblo de Dios ellos también se apacientan a sí mismos, hermano. La palabra de Dios dice que comen juntamente con nosotros, hermano, impúdicamente, hermano, sin ningún pudor. Esto significa que estos hombres no tienen ninguna vergüenza, hermano. Y sabe, hermano, que hoy en día usted se va a dar cuenta de que cuando hay un falso maestro, hermano, hay un falso profeta, hermano, usted se da cuenta, hermano. Usted se puede dar cuenta, si usted estudia la palabra de Dios, usted se puede dar cuenta porque la conducta de estos hombres los delata, hermano. Estos hombres, hermano, son personas que no le traen ningún beneficio al pueblo de Dios. No le traen ninguna obra, hermano, que al pueblo de Dios le haga bien. Todo lo contrario, hermano. Solamente quieren sacar provecho del pueblo de Dios. Por eso que dice que se apacientan a sí mismos, hermano. Habíamos visto ya cómo Dios nos decía que la doctrina de Balaán es algo que él aborrece, hermano, porque estos hombres les sirven a Dios por dinero. Están dentro de las congregaciones, hermano, con motivo de sacar provecho económico, hermano, de parte del evangelio de nuestro Dios. Y es por eso que la condenación es tan grande, hermano, para estos falsos maestros. Dice que son nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, hermano. ¿Sabe usted para qué sirve una nube sin agua, hermano? Pregúntese usted cuál es el propósito por el cual el Señor Dios, nuestro Dios, creó las nubes, hermano, del cielo. ¿Qué pasa si una nube, hermano, no deja caer su lluvia? ¿De qué servirá la nube? La verdad, hermano, es que la nube cumple su propósito cuando la nube deja caer agua. Y ustedes han escuchado la palabra que dice que, no lo recuerdo, pero creo que es Pedro plantó o Pablo plantó y Apolo regó. Y el crecimiento lo da el Señor. Pero se dan cuenta, hermanos, que estos hombres eran los que instruían al pueblo de Dios. Estos hombres, hermanos, con la palabra de Dios plantaban la semilla y posteriormente la regaban para que la semilla produciera, por hermano, y diera fruto. Y el crecimiento lo daba el Señor, porque el Señor es el que hace la obra, el milagro en el pecador, por hermano, el que transforma el corazón del hombre y de la mujer. Pero estos hombres, estos falsos profetas, hermanos, son nubes sin agua. Estos no son Apolos, hermano. Estos no dan su lluvia, hermano, a su debido tiempo para que el pueblo de Dios reciba bendición, reciba crecimiento, hermano. Estos hombres son hombres estériles. Es por eso que nos dice que son árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Se acuerdan, hermanos, que ya habíamos dicho que estos hombres no llevan fruto, hermanos? Y lo que hacen estos hombres es que el pueblo de Dios se convierta en un pueblo estéril, sin fruto para Dios, hermano. Porque Dios quiere que nosotros como pueblo de Dios le ganemos almas para Él. Él quiere que nosotros los multipliquemos, por hermano, como un árbol frutal, como un árbol. Siendo una semilla, hermano, se transforma en un árbol y da tantos frutos después, hermano. Y se alimentan, hermano, animales que andan, ¿cierto?, por encima de la tierra, pájaros que andan volando en el aire, hermano, insectos, todo tipo de... Oh, hermano, es tan grande lo que el Señor ha creado y como Él pone los ejemplos para que nosotros aprendamos, hermano. Esto es lo que hace, ¿cierto?, un verdadero siervo de Dios, hermano. Produce fruto, hermano, porque en su corazón hay una buena tierra. Y esa tierra hace que la semilla germine, hermano, y gana almas para Dios.
Y sabe que Dios se goza en su corazón, hermanos, con estos hombres que verdaderamente aman al Señor. Pero estos falsos maestros, hermanos, no le generan ningún provecho al pueblo de Dios, hermano. Todo lo contrario. Lo único que hacen es ensuciar al pueblo de Dios, hermano. Que el pueblo de Dios se desaliente los unos con los otros. Que el pueblo de Dios pelee los unos con el otro, hermano. Que las almas se vayan de las congregaciones, hermano. Esto es lo único que consiguen. Estos hombres son sedicionistas, hermano. Separan a la gente, dividen a la gente, porque es la obra de Satanás que se está llevando a cabo dentro de las iglesias, por hermano. No puede ser de otra manera. Si el diablo es el destructor, el que vino a matar, a robar y a destruir, como dice la palabra de Dios, todo lo que el Señor quiere construir, Satanás lo quiere destruir, hermano. Entonces estos hombres son como árboles de otoño, por hermano. No tienen hoja, no tienen fruto. En el otoño los árboles no dan fruto, por hermano. Dice que son sin fruto, dice que 2 veces muertos y desarraigados porque no tienen raíz, por hermano. No están plantados en la roca. Un árbol que no tiene raíz podrá dar fruto, podrá florecer, podrá dar una hoja verde, hermano, si su raíz no está incrustada en la buena tierra. Realmente no, por hermano. Así son los falsos maestros. Dice que son fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Cuando el mar está embravecido, hermano, las olas van de un lugar a otro, hermano. Y tiran espuma. Y dice la palabra de Dios que la espuma que lanzan estos hombres es su vergüenza, hermano. ¿Y sabe por qué vergüenza? Porque estos hombres son pecadores. Y el pecado, hermano, de su vergüenza está a la vista, aunque a ellos no les dé vergüenza. Pero está a la vista la vergüenza de su pecado, hermano. Y es por esto que un día van a ser juzgados por Dios y el juicio va a ser grande, hermano. Y grande, hermano, y no solamente va a ser grande sobre ellos que han mal instruido al pueblo de Dios, sino que va a ser grande también sobre aquellas personas, hermano, que siguieron las voces de estos hombres. Porque sabe, hermano, que nosotros delante de Dios no vamos a tener excusa. Porque el Señor nos va a poner por delante de nosotros, hermano. Nos va a poner una columna gigantesca. Y esa columna, hermano, va a tener una escritura para que nosotros la leamos enfrente de nosotros. Y sabe que esa escritura va a decir cimiento de Dios. Y va a decir, de la manera que yo los amé a ustedes, de esa manera ustedes tenían que amarse los unos a los otros. Eso es lo que Dios a nosotros nos va a poner por delante, hermano. Y Él nos va a decir, les di mi mandamiento. ¿Por qué no siguieron mi mandamiento? ¿Por qué no escucharon mi mandamiento? ¿Por qué tuvieron que ir detrás de la voz de otro mandamiento? ¿Por qué no se amaron lo uno a lo otro? ¿Por qué siguieron a aquellos que condenaban a los pecadores? Si yo te mandé a ti a ir en pos de los pecadores. Si yo a ti te instauré como una columna, como un cimiento de la iglesia de Dios para que tú ganaras las almas de Dios con amor, con el mandamiento que yo te entregué. Entonces delante del Señor, hermano, no vamos a tener excusa. Nosotros tenemos que permanecer en el cimiento de la verdad de nuestro Señor, que es amarnos los unos a los otros. La palabra de Dios dice que Él ama al pecador. Él aborrece el pecado, hermano, pero Él ama al pecador. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? El Señor quiere decir que Él quiere limpiar al pecador de su pecado, hermano, porque Él le ama. Entonces, si Él lo logra limpiar, entonces esa alma será de Él. Pero Él dice que ama al pecador, hermano. ¿Quiénes somos nosotros como hombres, como mujeres, enviados de Dios para no amar a los pecadores, hermano, para rechazar a tu hermano que está al lado tuyo? Si tu hermano, ha fallado, ¿quién eres tú para condenar a tu hermano, para desecharle? ¿Quién eres tú para apuntarle, hermano, para tener que separar a tu hermano? ¿Acaso, hermano, tú no eres pecador igual que tu hermano? ¿Acaso tú puedes tirar la primera piedra, hermano? Que nos ayude el Señor, que el Señor nos ponga en nuestro corazón su amor,
para que permanezcamos en el amor del Señor, hermano, porque este es el cimiento de nuestro Señor. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Sabe, hermano, que en el cielo nosotros tenemos un manto de estrellas que el Señor creó para que adornen el cielo nocturno, hermano, junto con las grandes lumbreras que Dios nos puso a nosotros para que señorearan de día y de noche. Y cada una de estas estrellas, hermano, cumple una función, hermano, en el cielo de Dios. Pero sin embargo, sabe que también hay estrellas que van errando, estrellas que van caminando, hermano, y que no dejan nunca de caminar, hermano. Es como que se les fue dada una sentencia, hermano, para que esas estrellas vayan en un camino de error constantemente, sean inconstantes, hermano, que pierdan la constancia, que no estén firmes en una posición, hermano. Así son los falsos maestros, hermano. Van de aquí para allá y de allá para acá. Y sabe, hermano, que de la misma manera que Caín, que el Señor lo mandó a errar, a llevar un camino alejado de Dios por la tierra, hermano. De la misma manera que Caín y toda su descendencia, hermano, son estos falsos maestros. Nunca van a hallar, hermano, la posición que realmente Dios tenía preparada para ellos, porque han desechado, hermano, el cimiento de la verdad. Han despreciado, hermano, la voz de Dios. Estos falsos maestros un día conocieron a Dios, hermano. Un día experimentaron el perdón de parte de Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? Satanás los cautivó. Satanás los logró atrapar. Y ya de ahí, es donde están, ya es muy difícil que salgan, hermano. Ya de ahí no saldrán porque su corazón ya se ha vendido a cualquier otra cosa, hermano. Pero menos a servirle a Dios por amor. De estos también profetizó Enoc. ¿De quién profetizó Enoc? A ver. ¿De quién está hablando el apóstol Judas? ¿De quién está hablando este libro, esta carta entera? ¿De quién nos ha hablado? De los falsos maestros, pues, hermano. Entonces, ¿de quién también profetizó Enoc? Enoc profetizó acerca de estos falsos maestros, hermano. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que ya en los tiempos de Enoc había muchos falsos maestros, pues, hermano. Ya en aquellos tiempos de la antigüedad, hermano, de los primeros hombres, ya habían, hermano, la cizaña del mal ya se había expandido por todas partes, hermano. ¿Se dan cuenta ustedes por qué generaciones más tarde el Señor tuvo que destruir la tierra y la tierra pereció anegada en agua, hermano? Es porque estas manchas, hermano, en el pueblo de Dios son capaces de contaminarlo todo, hermano. Son como una peste, hermano, que va reabundando y creciendo, hermano. Es por eso que nuestro Señor y sus apóstoles condenan tanto, hermano, a las falsas doctrinas y a los falsos maestros. El Señor dijo, engañarán aún si fuese posible a los escogidos, hermano. Entonces, es un tema muy, muy complejo, hermano, y un tema muy importante que nosotros no podemos descuidar. Es por eso que el Señor ha puesto en mi corazón, hermano, que yo tenía que hacer este estudio, porque esto a nosotros nos va a brindar, hermano, la posibilidad de poder aferrarnos, hermano, al cimiento que Dios nos ha dado. El Señor dijo, hace tu casa sobre la roca que Jesucristo te va a ayudar. La roca es Cristo Jesús, hermano. Su cimiento es el mandamiento que Él nos dio, el amor de Dios. Y no me voy a cansar, hermano, de repetir esto hasta que terminemos de hacer este estudio, hermano. Porque esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que si de toda la información, hermano, que aquí nosotros hemos entregado, Dios quiere que el Señor, a lo menos usted solamente, aunque usted se quede con eso, hermano, que usted persevere en el cimiento de Dios, en el amor de Dios, hermano.
Independiente de lo que usted tenga que pasar como cristiano en el caminar, hermano. Independiente de lo que le hagan sus hermanos. Independiente, hermano, las calumnias. Independiente, hermano, que hablen mal de usted. Independiente que alguien le haya mirado mal. Independiente de todo, siga amando a su hermano. No se canse, hermano, de amar a su hermano. Si a usted le cuesta amar, hermano, si a usted le cuesta perdonar, si a usted le cuesta demasiado tener que ser semejante al Señor, entonces dígale al Señor, Señor, ayúdame porque yo me cuesta, no puedo ser, Señor, como tú. Tú eres Dios, yo soy ser humano, Señor. Y Dios le va a bendecir, hermano, Dios le va a poner amor en su corazón y usted va a superar barreras que usted no se imagina, hermano. Usted se va a dar cuenta, hermana, que el Señor con usted va a hacer lo que usted nunca se imaginó. Que usted va a poder lograr lo que usted nunca pensó lograr. Pero eso solamente lo va a hacer Cristo, Jesús, en su vida. Por lo tanto, hermano, quedémonos con el cimiento de Dios en nuestro corazón. Esto es lo que a mí me interesa. Si ustedes, hermanos, se quedan con esto, entonces yo me doy por satisfecho y yo podría dormir tranquilo. Que el Señor nos bendiga, que Él nos ayude. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. ¿Saben ustedes quién era Enoc, hermano? Yo sé que ustedes, es cierto, han leído la palabra de Dios y ustedes ya saben quién es Enoc. La palabra de Dios nos dice que es séptimo desde Adán. O sea, hermano, es un descendiente directo, ¿cierto?, del linaje de Adán. Y es la séptima generación, hermano. La séptima generación desde Adán fue este hombre, Enoc. Y este hombre era profeta de nuestro Señor, porque dice, también profetizó Enoc. Hablaba la palabra de Dios este hombre. ¿Y qué es lo que dijo este hombre? ¿Qué transmitió este hombre? Este hombre dijo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Qué es lo que profetizó Enoc, hermano? Este hombre de aquellos años tan antiguos, hermano. ¿Qué es lo que profetizó este hombre, hermano? Este hombre, hermano, ni nada más ni menos profetizaba la venida del Señor Jesucristo al final de los tiempos de esta tierra, hermano. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué poderoso es Dios, hermano! ¿Desde cuántos tiempos el Señor viene hablando que Él va a venir a la tierra con todos sus ángeles, hermano, a buscar a los suyos y va a venir a hacer juicio para los que no quisieron creer en Él? Imagínense, hermano, este hombre, hermano, tantos años. Pero él profetizaba de que Dios vendría un día, hermano. Aún no hemos llegado al cumplimiento de su profecía, hermano. Pero este hombre lo hacía porque amaba a Dios, porque creía en el Dios que él tenía, hermano. Vamos a ver, hermano, dónde la palabra de Dios nos habla de este hombre de Enoc. Porque es muy poco lo que nos habla, pero sabe que nos habla lo justo y lo necesario, hermano, para que nosotros sepamos quién era y el propósito que tuvo este hombre. Y sabe, hermano, que a mí me encanta la palabra del Señor porque aquí el apóstol Judas nos está revelando qué era lo que predicaba Enoc, qué era lo que profetizaba Enoc en aquellos tiempos, hermano. Profetizaba la venida del Señor. O sea, hermano, a esa generación impía, a esa generación perdida, hermano, esa descendencia de Caín que siguió el camino de la maldad, hermano. Este hombre le profetizaba que un día el Señor traería su juicio y haría su juicio de verdad. Este hombre ya le anunciaba el juicio a aquellos pecadores, hermano. Y sabe que el Señor, hermano, nunca, hermano, ha dejado de predicar su palabra y anunciar su juicio, hermano. Él siempre ha anunciado, hermano, el arrepentimiento porque Él es grande en amor y en perdón. Pero si el hombre no se quiere arrepentir, si el hombre no quiere buscar a Dios, hermano, esto es netamente responsabilidad del hombre. Aquí nuestro Dios no tiene responsabilidad. Vamos a ir al libro del Génesis. Vamos a Génesis en el capítulo 5 y en el versículo 22. Y dice así, y caminó Enoc con Dios.
después que engendró a Matusalem 300 años, y engendró hijos e hijas. Enoc era un hombre casado, tuvo descendencia, ¿cierto? Y fueron todos los días de Enoc 365 años. ¿Cuántos años vivió Enoc? 365 años. Recuerden, hermanos, que antes del diluvio los hombres vivían muchos años. Muchos años. No era como ahora, hermano. Y el 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Noten, hermano, tanto el versículo 22 como el 24 dice, y caminó Enoc con Dios. Y el 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Saben lo que significa caminar con Dios, hermano? Ustedes se dan cuenta, hermano, cuando un padre le enseña a caminar a su hijo o una madre le enseña a caminar a su hijo y cómo el hijo va caminando al lado del padre o de la madre de la mano, dando sus primeros pasos. Y después, hermano, cuando el niño aprende a caminar solo, el padre lo invita, ¿cierto? Lo saca a pasear o qué sé yo, lo lleva al campo. Supongamos, hermano, que usted lleva a su hijo a las nalcas, lo lleva a buscar nalcas al campo. Y usted se va adelante porque usted es el que se sabe el camino. Y su hijo va detrás de usted. Su hijo va caminando detrás de usted porque usted le va guiando. Su hijo va siguiendo sus pisadas, hermano. Este hombre siguió las pisadas de parte de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Este hombre obedeció a Dios. Este hombre halló gracia delante de los ojos de Dios, hermano, porque era un hombre obediente a Dios, le creyó a Dios, hermano. Dios le dijo, yo haré juicio un día contra todos los pecadores. Y aquel que no quiera arrepentirse, entonces va a tener que ser partícipe del juicio y de la condenación que está preparada para todos los pecadores. Y la paga del pecado es la muerte, y esa muerte se va a llevar a cabo en un lugar que se llama el lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Allí es el paradero, hermano. Allí es la paga, allí es el castigo, allí es la condenación. Por lo tanto, hermano, este hombre le creyó a su Dios y le hizo caso al Señor. Le obedeció al Señor, caminó por la senda de justicia, hermano, predicó la palabra de Dios. Y sabe, hermano, que fue hallado justo delante de Dios. Por lo tanto, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Oiga, hermano, estos hombres, estos son de verdad, pues, hermano. Estos sí que son de verdad, pues, hermano. Estos son hombres que realmente amaron a Dios, pues, hermano, entregaron su vida para Dios. Le amaron a Dios, hermano, de corazón, hermano. Y ante toda la adversidad se mantuvieron fieles a Dios. Cuando digo estos hombres, hermano, me estoy refiriendo a Enoc, a Moisés y a Elías. 3 hombres, hermanos, que Dios se los llevó al cielo antes de tiempo, si lo queremos decir de esa manera. Qué grande es Dios, hermano, porque Él hace como quiere con quien quiere, hermano. Pero hay una bienaventuranza, hermano, para aquellos que buscan la justicia y que se presentan, hermano, con alma limpia delante del Señor. La palabra del Señor dice que este hombre, hermano, fue llevado por Dios al cielo. Yo me imagino, hermano, que el corazón de nuestro Dios, en su inmensidad y en su grandeza, Él dijo, Enoc, ¿sabes qué, Enoc? Ya has cumplido tu misión. ¿Sabes qué, Enoc? No he encontrado falta delante de ti, que ya me dé más o me dé algún motivo para que sigas siendo un ser terrenal. Ya no es necesario, Enoc, que seas un ser terrenal. Ya eres apto
para vivir conmigo. Esto creo yo que es lo que Dios pensó en su corazón, hermano. Y lo digo que yo creo porque no es algo que yo haya leído en la palabra del Señor. Pero sabe que también por todo el conocimiento que Dios me ha dado, hermano, intento razonar de lo que Dios pensó sobre este hombre para hacer tal cosa, hermano, de ponerlo a tal honor de tener que transformarlo, hermano, y llevárselo al cielo celestial. Y mire, vamos a leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y en el versículo 5. Y aquí el apóstol Pablo nos dice esto. Y sabe, hermano, que yo digo, hoy si los apóstoles de Dios no hubiesen, hermano, dejado todo el conocimiento que ellos tenían escrito en la Biblia, qué cantidad, hermano, de escritura que tendríamos nosotros, hermano, para poder nutrirnos de la palabra del Señor. Pero Dios quiso que quedara solamente lo justo. Pero cuando nosotros leemos estos versículos, hermanos, como el que Pablo escribe aquí, o como el que el apóstol Judas nos deja ya en su carta, nosotros nos damos cuenta que los apóstoles, hermano, el pueblo de Dios tenía conocimiento de cosas antiguas que aún no están relatadas en la palabra de Dios, hermano. Pero el Señor por misericordia nos ha dejado destellos a nosotros de estas cosas para que las entendamos, hermanos, y para que sean de bendición para nuestros corazones. Mire, dice, por la fe. ¿La fe en quién, hermano? En Dios, pues nuestro Señor, hermano, por el conocimiento que este hombre tenía de su Dios, hermano. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado. No lo encontraron, este hombre desapareció, hermano. El Señor lo arrebató, lo transformó en un segundo y se lo llevó al cielo. Y nadie más lo encontró. No lo encontraron por ninguna parte, nada de él. No quedó rastro de él, hermano, porque se lo llevó el Señor. Dice, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermano y hermano, ustedes un día quieren ser traspuestos de esta tierra. ¿Quieren un día que el Señor, en un abrir y en un cerrar de ojos, les transforme el cuerpo y los convierta en seres celestiales similares a los ángeles para tener que reunirnos con el Señor en las nubes, hermano? ¿Anhelan eso ustedes? ¿Le han tomado el peso ustedes, hermano, a este momento tan glorioso, a este momento tan sublime, hermano, tan solemne que Dios nos tiene preparado a nosotros, ya sea que estemos vivos o que estemos muertos? Hermanos, si ustedes le han tomado el peso a esto, hermano, y si no lo han hecho, yo sé que hoy día se lo van a tomar, hermano. Yo sé que hoy día, hermano, le van a tomar peso a esto. Sé que hoy día si han estado preocupados de cualquier otra cosa, hermano, que no les aprovecha en nada, hoy día le van a empezar a tomar peso y interés, hermano, a esta salvación que Dios nos tiene prometida, hermano. Porque realmente, hermano, si nosotros queremos ser traspuestos como fue traspuesto Enoc, entonces tenemos que dar testimonio, hermano. Tenemos que tener testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y ustedes saben, hermano, cómo se le agrada a Dios o no? Oh, qué sabio es el Señor, hermano, para escribir su palabra. Leamos el versículo siguiente. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay que creer, hermanos, que Dios nos va a dar un premio, pero un premio que nosotros nunca en la vida, hermano, ni siquiera hemos entendido la grandeza de la salvación de Dios que Dios nos va a dar, hermano, que nos tiene preparada. Cosa que ojo nunca vio, hermano. Son las cosas que Dios nos tiene preparada para nosotros, hermano. Esto es algo tremendo, hermano. Es algo que a mí me llena de motivación, es algo que a mí me llena, hermano, de emoción.
es algo que yo quisiera que sucediera pronto, hermano. Yo anhelo, hermano, que el Señor cumpla su palabra. Anhelo que las cosas que tienen que venir al mundo vengan, hermano. Porque sabe que la palabra del Señor me ha demostrado, hermano, que la palabra de Dios tiene que cumplirse en mi corazón y en su corazón, hermano. Para que se cumpla la palabra de Dios, porque la misma palabra del Señor dice que el Cordero dice ven. Y la esposa, que es su iglesia, dice amén, ven Señor Jesús. La iglesia de Dios desea que venga el cumplimiento de las cosas, hermano, que venga el Señor Jesucristo. La iglesia de Dios está ansiosa que venga el Cristo pronto, hermano. Hermano, si nosotros no sentimos esto todavía, entonces todavía nosotros no hemos alcanzado, hermano. Todavía nosotros no lo han salido las alas, hermanos, para irlo con el Señor. Si nosotros, hermanos, no sentimos motivación en nuestro corazón, hermano, por esto que Dios nos está mostrando a través de su palabra, entonces nosotros todavía no hemos despegado del suelo, hermano. Todavía estamos plantados aquí en la tierra. Aún ni siquiera nos salen las puntas de las alas, hermano. Que el Señor nos bendiga y que Él nos ayude, porque yo sé que su palabra va a hacer lo que tiene que hacer. Su palabra va a tener que caer en los corazones que tiene que caer. Y aún sé que este mensaje lo van a escuchar personas que a mí no me conocen. Pero sé que esas personas van a oír la voz de Dios cuando oigan esta palabra, cuando vean este estudio, hermano, cuando lo escuchen. Yo sé, hermano, que la palabra del Señor va a cumplir su propósito. Va a hacer lo que tiene que hacer. La palabra del Señor va a salvar a quienes tenga que salvar. Entonces, hermano, Enoc profetizó, pues, hermano. Profetizó acerca de la venida del Señor. ¿Y sabe lo que dijo? Volvamos a nuestro librito central. Y dice el 14. De estos también profetizó Enoc. Profetizó acerca de los falsos maestros. Séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿A qué viene el Señor, hermano? El Señor viene con todos sus ángeles, hermano. Él viene a buscar a sus escogidos, a su iglesia amada. La palabra del Señor dice que enviará a sus ángeles a los cuatro ángulos de la tierra a buscar a su escogido, hermano. Pero el Señor también viene para hacer juicio. Sí, hermano, viene un juicio. El Señor va a levantar a los que son de Él. Pero también el Señor va a castigar, hermano, a los que no quisieron buscar el camino del Señor. Y dentro de esto, hermano, están todos estos falsos maestros, hermanos, que llevaron al pueblo hacia la perdición, hermano. Vamos a terminar con el versículo 16. Dice: estos son murmuradores. Oiga, hermano, no hay nada peor, hermano, que un hermano que ande murmurando, hermano. No hay nada peor que un hermano o una hermana que ande murmurando en contra de su hermano, hermano. Porque apenas tiene ocasión de hablar mal del hermano, hermano, lo hace. Y sabe que con esto está envenenando, está ensuciando al pueblo de Dios, hermano. Está ensuciando las mentes y los corazones de los que no quieren para ser partícipe de estas cosas, hermano. Querelloso. Oiga, ¿sabe que hay gente que se vive quejando, hermano? Se viven quejando, hermano. Se quejan por lo uno y se quejan por lo otro, hermano. ¿Se dan cuenta, hermano, que el Espíritu de Dios no ha hecho una obra en estos hombres? No ha hecho una obra en estas personas y le transmiten lo mismo, hermano, a la gente que ellos instruyen, hermano. Porque cuando Dios ha hecho una obra en nosotros, hermano, nuestro corazón se llena de gozo, hermano. Y nosotros vivimos en felicidad con Dios. Y aunque sea poco lo que tenemos en esta vida, pero que lo valoramos de una manera tremenda, hermano, y nos gozamos, hermano, no. Nuestro corazón se contenta en nuestro Señor, hermano, con lo poco y nada que tenemos, hermano. Pero estos hombres son murmuradores, son querellosos, hermano, andan según sus propios deseos.
Nunca les ha importado lo que piense Dios de ellos, a estos hombres, hermano. Cuya boca habla cosas infladas. Ay, hermano. ¿Sabe que una característica muy latente de estos falsos profetas, falsos maestros, hermano, es que son hombres que les gusta ser el florero, por hermano, de la mesa? Les gusta, hermano, ¿cierto? Ser la mesa de centro. Les gusta ser el alma de la fiesta, pues, hermano. Así son los falsos maestros, así son los falsos profetas. No tienen humildad en su corazón, hermano. Siempre quieren andar aparentando ser los primeros, hermano, en las congregaciones, andar por delante de todo, sin darle oportunidad, hermano, de crecimiento a las ovejas que vienen después de ellos, hermano. Así son los falsos maestros, hermano. Subyugan al pueblo de Dios, hermano. Por eso que el pueblo de Dios no obtiene crecimiento. Hablan cosas infladas, hermano, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Sabe que esto se lo voy a decir en chileno? Adular significa hacer la pata, hermano. Sencillamente, hermano, estos hombres lo que hacen con la congregación, le hacen la pata al pueblo de Dios, hermano. Pero sabe que lo hacen con un objetivo: para sacar provecho de las personas. Porque estos falsos maestros, hermano, comen de la obra de Dios. Se alimentan de la obra de Dios, hermano. Se visten con la obra de Dios, hermano. Se dan lujos con la obra de Dios, hermano. Se compran autos con la obra de Dios, hermano. Se compran casas con la obra de Dios. Se compran propiedades con la obra de Dios, hermano. Hacen imperios con la obra de Dios, hermano, a costilla de la pobre gente que no conoce a su Dios. Por eso es que la condenación para estos hombres es tan grande, y desde ya el juicio de Dios está reservado para que todos estos pecadores impíos tengan que rendir cuenta delante de Dios un día. A Dios gracias por nosotros, que el Señor hoy día nos ha traído la verdad de su palabra y nos ha querido a nosotros, hermano, establecer sobre el cimiento santo de su iglesia, que es el mandamiento amado que nuestro Dios nos dio. Amémonos los unos a los otros como el Señor ya nos ha amado a nosotros. Qué grande es nuestro Señor. Lo dejamos hasta aquí, hermano, porque ya se nos pasó la hora y vamos a tener que terminar en una próxima oportunidad, porque nos quedan las amonestaciones y estas exhortaciones, hermano, que son tan importantes para nuestras vidas como iglesia. Por lo tanto, hermano, vamos a hacer otro pequeño video para concluir este estudio. Y no obstante, solamente les puedo decir: manténganse firmes en la roca viva que es Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.